Vamos a dar inicio a nuestra tercera ponencia. La próxima ponencia será impartida por el licenciado Misael Cortés Cruz, licenciado en Enfermería, especialista en Enfermería Quirúrgica, docente de Enfermería en Centro de Capacitación Integral, Bienestar y Liderazgo, director y fundador del Instituto de Formación y Cuidado Integral Profesional, certificado en estándar de competencia de Red Conocer, atención con calidad y seguridad para el paciente durante la instalación del catéter PICC en adulto, quien nos trae el tema instalación, manejo y aseguramiento del catéter central de inserción periférica PICC. ¿Por qué no lo recibimos con un fuerte aplauso? Adelante. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Eso, ánimo. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro eje temático, que es acceso vascular seguro para el paciente adulto, catéter central de inserción periférica PICC. Gracias. Un momento, nos van a arreglar la presentación. Bueno, para iniciar y dirigirme ante ustedes, quiero iniciar con esta pregunta. ¿En algún momento se han preguntado qué tan importante es la educación, la parte de la capacitación para la instalación? Digo, en este momento hablando de catéter PICC, pero de manera general, de accesos vasculares para poder tratar a nuestros pacientes. Creo que es una vertiente que dejamos en ocasiones mucho de lado, pero realmente es algo importante y es algo de lo que les vengo a platicar el día de hoy. Vamos a iniciar con la definición de PICC. El catéter PICC es un catéter venoso central de inserción a través de una vena periférica. Este catéter se puede insertar a través de una de las venas de nuestro brazo, a través del sistema venoso, ya sea a través de una vena basílica, una cefálica o incluso una braquial. Y la punta de ese catéter se va a encontrar en la unión cabo-auricular. Es ahí en donde nuestro catéter va a llegar. ¿Cuál es la importancia de este catéter? Bueno, que nos reduce complicaciones, nos permite, si se le brinda un cuidado adecuado, pues mantenerlo por un uso prolongado. Es mucho mayor cómodo para nuestros pacientes y lo innovador y lo importante de lo que les venimos a platicar el día de hoy, que a través de una guía ecográfica podemos tener una instalación perfecta a la primera punción para nuestros pacientes. Lo que les comentaba acerca de su mantenimiento para prolongar su funcionalidad y prevenir de infecciones.
¿Qué otros beneficios nos proporciona este catéter PICC? Optimizamos el tiempo de estancia clínica para nuestros pacientes, haciendo mucho mayor cómoda su estancia. Disminuimos de muchas complicaciones, de las cuales ya les han mencionado mis compañeras hace unos momentos. Incrementamos el éxito de inserción a la primera punción y sobre todo algo muy importante, reducimos el dolor y el trauma para nuestros pacientes al estarlos multipuncionando una y otra vez. Optimizamos nuestros recursos que tengamos a nuestro alcance y fortalecemos la confianza de nuestro paciente siempre y cuando le demos esa certeza de que nosotros como profesionales de la salud también estamos capacitados para la instalación de dispositivos de acceso vascular. Alguna de las contraindicaciones, pues bueno, ya les han hablado también de ciertas complicaciones. Hablando en esta ocasión de contraindicaciones, vemos que una de ellas es la trombosis de la vena de acceso. En la ponencia anterior les hablaron de lo que es una trombosis. También en infecciones locales, alergia a los materiales de los cuales esté hecho o elaborado este catéter, coagulopatías graves, insuficiencia renal con necesidad de acceso venoso para hemodiálisis, pacientes con edema, pacientes con fracturas claviculares o procedimientos quirúrgicos en la parte de la zona y quemaduras o lesiones graves en nuestro sitio de inserción. Les comparto aquí un algoritmo para la elección de un dispositivo de acceso vascular en donde nos sugiere esta bibliografía cuándo sí y cuándo no irnos con un catéter central o irnos con un catéter periférico. Esto nos va a permitir poder decidir en qué momento es necesario instalar un catéter periférico corto o instalar un catéter venoso central o un catéter periférico instalado a través de una vena periférica, pero a nivel central. Aquí les comparto este algoritmo. Y también para eso hay que tomar en cuenta ciertos productos de infusión a los que estamos acostumbrados a manejar en nuestro día a día en los hospitales. Recordemos que tenemos agentes irritantes y agentes vesicantes y que en ocasiones todo depende también de nuestra terapia de infusión que se le vaya a colocar a ese paciente para mantener nuestros dispositivos de acceso vascular. Recordemos que los agentes irritantes son aquellos que nos puedan ocasionar una flebitis, irritación en el vaso sanguíneo, y los agentes vesicantes, aquellos que ya nos puedan provocar alguna úlcera o desprendimiento hasta de la piel. Algunos ejemplos que les coloqué en agentes irritantes: la miodarona, el diazepam, ceftriaxona, ciprofloxacino, midazolam y clindamicina. Algunos agentes vesicantes comunes, pues el aciclovir, la dobutamina, el metotrexate, también pacientes oncológicos muy utilizados, la vancomicina y la epinefrina, que yo creo que esos nombres nos suenan bastantes porque son de los que más utilizamos en nuestra práctica hospitalaria. Les comparto esta tabla que, ya hablando de los agentes irritantes y vesicantes, pues aquí nos permite identificar con ciertos productos que nosotros también como seres humanos podemos utilizar o estar en contacto con ellos día a día, recordando que nos basamos en una clasificación de agentes que son ácidos y agentes alcalinos. Incluso aquí tenemos una comparación de qué medicamentos o qué sustancias de terapia intravenosa se pueden asemejar incluso al ácido de una batería, a un blanqueador, al café y la sangre, que se mantiene en un pH intermedio, ¿vale? Les comparto esta tabla. Realmente imagínense qué gravedad con cada producto de terapia de infusión, con cada tipo de medicamento que utilizamos, pues podemos llevar, la verdad, demasiadas complicaciones para nuestro paciente y prolongar su estancia hospitalaria. Algunas consideraciones que debemos de tener con nuestros pacientes a la hora de instalar un catéter PICC es, lo primero y lo más importante, tener un consentimiento informado por escrito, realizar un examen previo a la introducción de este catéter, educar a nuestros pacientes y, como profesionales clínicos, cumplir con esa capacitación para poder instalar este tipo de dispositivo de acceso vascular. Recordando nuestra higiene de manos, las actitudes, hábitos y valores que como profesionales nos van a caracterizar, nuestras precauciones de máxima barrera estéril,
nuestro checklist de material y equipo, el time out o nuestro tiempo fuera antes de realizar este procedimiento, el registro de instalación del dispositivo, nuestro trazo electrocardiográfico, ya recordando, y de ahorita vamos a platicar un poco más acerca de esto, que este catéter con esa punta imantada que tiene, nosotros ya podemos confirmar que está en el sitio adecuado a través de un dispositivo Sherlock, que ahorita lo vamos a ver, y reporte de cuidados postinstalación. No nada más nos centremos en ir a colocar un dispositivo, sino que también hay que darle seguimiento a ese catéter y a ese paciente. Les comentaban hace un momento, tratamos pacientes, no tratamos dispositivos. Y hablando un poco más acerca del consentimiento informado, algunos de los elementos que debe de cumplir este consentimiento es todo el diagnóstico del paciente, qué tratamiento va a tener, su procedimiento o medicación, una explicación del tratamiento, tanto del procedimiento para nuestro paciente, y que nosotros estemos seguros de que efectivamente ese paciente nos está entendiendo en tanto cuáles van a ser los beneficios, eso sí, sin ninguna garantía. No podemos nosotros prometer cosas que a lo mejor no estamos seguros que se puedan cumplir o que se puedan llevar a cabo. Riesgos materiales del tratamiento, procedimiento, medicación, y otra cosa importante, los tratamientos alternativos. No en todas las ocasiones nuestros pacientes se disponen o tienen esa disposición para poder permitirnos instalar un catéter de esta magnitud. Dentro del examen previo a la introducción que tenemos que llevar a cabo para con nuestros pacientes, pues obtener esa petición de que tanto el paciente como su médico tratante nos pide ese catéter PICC. Y recordando, tocándoles el tema de la certificación en este estándar de competencia, es importante, ya nosotros como profesionales certificados y capacitados en estos temas, nosotros también podemos sugerir la instalación de este dispositivo de acceso vascular. Verificar la identidad del paciente de acuerdo a nuestras acciones esenciales para la seguridad del paciente, bajo qué condiciones se encuentra ese paciente, qué material médico y quirúrgico pudiéramos requerir, las comorbilidades de nuestros pacientes, los antecedentes con incluso otros dispositivos que se le hayan instalado con anterioridad o incluso tratamientos de infusión y cuál fue su resultado. Y algunos otros más como la edad del paciente, cuánto va a durar el tratamiento que se le va a otorgar a través de ese dispositivo, cuál va a ser el tipo, las preferencias de nuestro paciente, la mentalización que él tenga y que incluso las limitantes lingüísticas también pueden ser un factor por el cual pues nosotros tengamos cierto problema en entablar una comunicación efectiva con ellos. Dentro de lo que es el examen de los vasos, ya les hablaron un poco acerca de las características anatómicas en tanto estructura y fisiología. Tenemos que observar el tamaño de los vasos, la ubicación y su trayectoria, en qué estado se encuentran, la compresión de esos mismos vasos, las condiciones de la piel para no generar alguna otra complicación anexa, y que el punto de inserción se sugiere en la mayoría de los casos esté por encima de la fosa antecubital. Un punto importante es la educación que nosotros le damos a nuestros pacientes y la educación, capacitación y certificación que nosotros como profesionales tenemos. Toda esta educación no nada más va para con nuestros pacientes, también va para sus cuidadores. Durante la instalación de este dispositivo y en la parte de su mantenimiento, es importante que los cuidadores se involucren debidamente para poder permanecer este catéter en nuestro paciente y sobre todo explicarle qué expectativas tiene, cuáles van a ser los beneficios que va a obtener y cómo es que le va a brindar ese mantenimiento. Recordamos nuestra higiene de manos, uno de los puntos más importantes para la prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud. En sus 5 momentos, antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después de estar en contacto con fluidos corporales, después de tocar a nuestro paciente y por último, después de estar en contacto con el entorno de este paciente. ¿Qué actitudes, hábitos y valores debemos de tener? Bueno, una amabilidad con nuestro paciente, su cuidador y nuestros compañeros de trabajo, la limpieza en los procedimientos, que es un punto muy importante, la tolerancia, ser ordenados, que tengamos esa iniciativa y esa responsabilidad a la hora de enfrentarnos a una instalación de este dispositivo de acceso vascular.
Nuestras precauciones de máxima barrera estéril, que en ocasiones las podemos dejar muy a la ligera, ¿no? ¿Cuántas veces no hasta para un catéter periférico corto, ni siquiera nos colocamos guantes, ni siquiera nos hacemos una higiene de manos? Entonces, aquí lo importante, lo primordial son las precauciones de máxima barrera estéril. Es algo con lo que debemos de cumplir en su totalidad. Y si ven aquí en esta imagen de la enfermera instaladora, tiene prácticamente, si no es que un 90-95% de su paciente cubierto. Tenemos también otro punto de la verificación de la identidad de nuestros pacientes y lo que se conoce como el time out o el tiempo fuera, que en ocasiones lo asemejamos mucho a la pausa quirúrgica para procedimientos dentro de una sala de operaciones, y llevamos a cabo también aquí en este procedimiento de verificación del paciente, mencionamos cuál va a ser el punto de inserción y que ese procedimiento sea el correcto y el adecuado. Y sobre todo, acuérdense que todo debe de estar por escrito. Debe de haber una constancia documental en donde efectivamente se constata que se realizó ese tiempo fuera o ese time out. Para hablarles acerca de la instalación, manejo y aseguramiento, les traigo y les comparto el día de hoy este artículo denominado Actualización del protocolo CIP, 8 estrategias que incorporan la evaluación rápida de venas periféricas, el RAPEVA, para minimizar las complicaciones asociadas con la inserción de catéteres centrales de inserción periférica. Ya lo han visto en una ponencia anterior al doctor Mauro Pitiruti. Este artículo es uno de los más recientes y tomando en cuenta que a lo mejor en nuestro país la normatividad todavía no está tan actualizada, pues es importante que tomemos también lineamientos internacionales para basar nuestra práctica clínica diaria. Entonces, a esto le conocemos como práctica basada en evidencia y ese va a ser nuestro respaldo a la hora de instalar este dispositivo de acceso vascular. El paso número 1 que nos brinda para realizar esta técnica es que nosotros hagamos esa evaluación previa al procedimiento, eligiendo la vena que sea más apropiada mediante un examen ecográfico. Ya también les hablaron de la parte ecográfica a través de las venas de los brazos, consultando el protocolo RAPEVA. El RAPEVA nos da también 7 pasos en los que nosotros vamos a poder realizar ese rastreo ecográfico de las venas y que así nosotros poder identificar cuál va a ser esa vena apropiada para la instalación de ese dispositivo. En el paso 1 y 2 nos pide que realicemos el rastreo de la fosa antecubital, en donde se debe observar la vena cefálica y la vena braquial. En el punto número 3, el surco bicipital, en donde se encontrará la vena basílica. El 4, el complejo de Miki, que ahorita vamos a hablar un poco más acerca de él, en donde vamos a encontrar las arterias y venas braquiales con un nervio mediano. La cara externa, nuevamente la vena cefálica, vena subclavia y axilar, y por último la vena subclavia a nivel supraclavicular. Observaremos la yugular interna, la arteria carótida y la brachiocefálica. Esos son los vasos sanguíneos que vamos a tener disponibles para instalar este catéter PIC. Aquí les coloco una imagen de cómo podemos colocar este transductor, este dispositivo para la ecografía, la posición en la que se encuentre y qué imagen nos va a lanzar. En la imagen de la derecha hacia ustedes, vemos que con unas flechas se alcanzan a señalar 2 puntos. El punto que está por encima es un punto hiperocoico, el que se observa de color blanco. Esa es nuestra aguja. Vemos ahí cómo la enfermera o el instalador tiene posicionado su transductor y su aguja, y al mismo tiempo por debajo de esa aguja ya tenemos el vaso sanguíneo, que sería lo anecoico, lo más oscuro que alcanzamos a observar. En un eje longitudinal para realizar nuestro rastreo de vasos periféricos dentro de plano, observamos también otra posición y vemos que aquí efectivamente es un eje longitudinal y alcanzamos a ver esa aguja, cómo va entrando, cómo va atravesando ese vaso sanguíneo. Entonces, de ahí la importancia también de que nosotros sepamos y nos capacitemos en esta parte de la ecografía, saber delimitar y reconocer cuándo es un vaso sanguíneo y dentro de esos vasos qué es una arteria y cuál va a ser una vena, e incluso hasta los nervios.
Aquí tenemos otro ejemplo de una imagen ecográfica en donde también observamos la posición de nuestro transductor y se alcanza a señalizar la parte de las arterias y las venas. Aún así, de acuerdo a las características anatómicas que ya les explicaron anteriormente, vemos que con la parte de la arteria, una arteria no se va a colapsar, sin embargo una vena sí, va a quedar ahí colapsada, e incluso en la imagen de la derecha se observa, nos dice ahí en la parte anecoica, la arteria no es colapsable y la vena a la hora de presionar con el transductor vemos cómo se colapsa en su totalidad. Entonces es una de las características que nos va a permitir identificar cuando vemos una arteria y cuando vemos una vena, así evitando mayores complicaciones para nuestros pacientes. Nos da también la técnica y posicionamiento para medir cómo vamos a manejar este dispositivo, este catéter, y nos dice que nuestro paciente debe de mantener una posición de cúbito supino con el brazo en un ángulo de 90 grados. Y en el número 1 es donde quedaría nuestro punto de inserción, en donde nosotros empezaríamos a hacer esa medición. De ahí nos iríamos al pliegue axilar. Posteriormente, en el punto número 3, nos iríamos a la clavícula, a la cabeza de la clavícula derecha y finalizamos en el tercer espacio intercostal. Es más o menos a ese nivel en donde nosotros observaríamos o detectaríamos esa punta del catéter PIC para poderla confirmar por electrocardiograma. Como paso número 2, recordamos nuestra técnica antiséptica adecuada y adoptar una política estricta de higiene de manos, de antisepsia de la piel. Nos sugieren la parte de la bibliografía, la literatura, que sea con clorhexidina al 2% y con alcohol isopropílico al 70%. Entonces, son algunos de los antisépticos que pudiéramos utilizar para poder instalar este dispositivo. Y nuevamente, utilizar nuestras máximas precauciones de barrera estéril. El paso 3 es la elección de la vena y el sitio de salida, evaluando el diámetro de la vena. Era lo que les comentaban en la ponencia pasada. A pesar de que en ocasiones, hace varios años, lo más innovador y el plus era la luz infrarroja, ya vemos que la ecografía se ha vuelto una herramienta muy importante para dispositivos de acceso vascular y que esta incluso nos va a dar un aproximado de la circunferencia y del diámetro de esa vena. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Tomando en cuenta aquí el método SIM, y considerar la posibilidad de tunelizar ese catéter. Yo creo que hoy en día se ha escuchado mucho esta parte de la tunelización de catéteres, entonces basándonos en nuestro protocolo Ravesto. Aquí nuevamente les presento una imagen ecográfica de lo que es la relación vena-catéter y observamos la circunferencia con la flecha amarilla, que es de 16.38, recordando que un French es igual a 0.33 milímetros. Entonces, realizando esta sencilla operación, nosotros podemos saber qué calibre de catéter le vamos a colocar a nuestro paciente una vez realizando nuestra evaluación de vasos y nuestro rastreo ecográfico. Entonces, concluimos ahí en ese ejemplo que debe de ser máximo de 33%. Aquí tenemos el método SIM, el método de inserción por zona, en donde les coloco esta comparativa de cuándo podemos hacer, dependiendo de la zona, la venopunción y cuándo el sitio de salida para la tunelización de este dispositivo. En la zona roja no nos permite ni una venopunción ni un sitio de salida. Si se dan cuenta, aproximadamente posterior a la fosa antecubital, vemos que sí nos permite esa venopunción y también ese sitio de salida. Y finalmente en la zona amarilla nos permite la venopunción, pero no nos va a permitir tunelizar ese catéter. Entonces, esto es una manera sencilla de evaluar cuándo sí y cuándo no tunelizar este catéter. Pero bueno, ¿cuándo planteamos una tunelización de catéter? Bueno, pacientes DIVA, ya les hablaron también de quiénes son los pacientes DIVA, pacientes oncológicos, pacientes pediátricos, un paciente que ya le haber sido puncionado en 2 ocasiones, ya se convierte también en un paciente DIVA. Inadecuada relación vena-catéter, y vamos a ver también la importancia de cuál es lo ideal o por qué mantener esa relación vena-catéter o por qué respetar ese 33%, porque finalmente en ocasiones yo creo que si les llega a ser familiar que decimos para todos los pacientes adultos queremos un catéter periférico corto número 18, cuando realmente
vemos que no estamos respetando a nuestro paciente en tanto a esa relación vena-catéter. Y ahora imagínense cómo va a ser para instalar este dispositivo periférico instalado a nivel periférico, pero que llega a nivel central. Otra cosa, bueno, también nos sirve para tratamientos prolongados y sobre todo que nos ayuda mucho con los pacientes con deterioro de capacidades cognitivas, pacientes pediátricos, pacientes con PCI. Son una opción el tunelizarles este dispositivo para evitar más complicaciones. Aquí les muestro lo que es la relación vena-catéter, respetando el radio, la vena y el catéter en tanto a su flujo y hemodilución. ¿Y por qué ese 33%? Vemos en la imagen de la izquierda que tenemos un flujo correcto, realmente nos funciona de manera adecuada, pero ¿qué pasa cuando ese catéter sobrepasa esa relación vena-catéter? Parece que ese dispositivo entró más a fuerza, ¿no? Entonces no estamos respetando y eso nos genera más complicaciones. Vamos a tener problemas con esos pacientes. Vámonos con el paso número 4, que es aquí en donde hablamos del complejo Miki. Y en donde tenemos que tener esa identificación clara del nervio mediano y la arteria braquial, identificando la estructura de la venopunción mediante ecografía. Ahí les coloqué y se observa la parte de los vasos sanguíneos y el nervio mediano y cuál es la comparación que tienen con el Miki y por qué se le denominan así. En el paso número 5 de este protocolo CIP2 es aquí en donde tenemos que hacer nuestro time-out y esa verificación, esa pausa quirúrgica. Ya es aquí en donde realizamos esta venopunción guiada por ecografía para acceder a una vena profunda del brazo, ya sea una basílica o una braquial, preferiblemente adaptando el eje corto fuera de plano y utilizando un kit de microintroductor. Eso nos va a permitir llevar una técnica adecuada. Les comparto otro artículo más de práctica basada en evidencia, en donde nos permite observar estas 3 estaciones a la hora de insertar esa aguja. Nos dice o nos recomienda que vemos o tenemos 3 estaciones, 1, 2 y 3, en donde en la primera se observa, de acuerdo a las imágenes ecográficas, la punta de la aguja y el tejido subcutáneo. Vamos entrando apenas a través de ese tejido con la aguja. Vemos el vaso sanguíneo, que es lo anecoico, la parte negra, ese es nuestro vaso sanguíneo objetivo, y vemos que la aguja, que es lo hiperocoico, la parte blanca, va avanzando hacia la pared externa, que es nuestra vena objetivo, y por último la estación número 3, en donde se ve la aguja al centro del vaso, evitando perforar la pared posterior de ese vaso sanguíneo. Entonces, con estas recomendaciones nosotros podemos sistematizar estos procedimientos que sean más fáciles de recordar para nosotros y sobre todo que todos tengamos una misma información en tanto a este protocolo de instalación. En el paso número 6, de acuerdo al ultrasonido o al ecógrafo que se tenga disponible, debemos realizar la navegación de la punta basada en este y evaluar que se vaya en una dirección correcta mediante una ecografía a nivel supraclavicular, ir siguiendo esa punta a través del brazo para que no se nos vaya a nivel cefálico o tengamos alguna complicación durante el procedimiento. Aquí está la parte innovadora en nuestro paso 7, la evaluación intraoperatoria de la ubicación de la punta de este catéter utilizando un electrocardiograma intracavitario o una ecografía vista a nivel subcostal o apical. Sin embargo, al tener este catéter esa disposición, esa disponibilidad de una punta imantada, eso nos va a permitir detectar cuando esté en la unión cabo auricular. Aquí nos dice esta técnica que realmente conforme va avanzando y se va siguiendo la punta de ese catéter, finalmente cuando llegue a nuestro nodo sinusal, que recuerden, es nuestro marcapasos fisiológico, pues entonces la onda P va a representar esa punta de ese catéter y nuestro complejo QRS se debe de mantener al mismo nivel. Ahí vemos cómo se observa esa onda P y vemos la comparación, prácticamente están al mismo nivel y es ahí en donde nosotros pudiéramos decir que está en el sitio ideal. Aquí tenemos otro ejemplo más de cómo se observa, ya confirmado en el punto número 2, la punta de ese dispositivo. Vemos cómo se observa, se eleva esa onda P
y casi se asemeja al complejo QRS. Entonces es algo innovador, algo en lo que nos podemos nosotros basar para confirmar la punta. ¿Qué pasa con otros catéteres que son igual, otros dispositivos centrales, que en ocasiones para poder utilizarlo tenemos que esperar a la disponibilidad de una radiografía, a una tele de tórax? Entonces tenemos que esperar todo este tiempo e incluso prolongar los tratamientos de los pacientes, e incluso nosotros al instalarlo, una vez que finalicemos este procedimiento, ya también vamos a poder confirmar que ese catéter se puede usar. Entonces, he aquí la parte innovadora. Y por último, nuestro paso número 8, en donde nos pide el aseguramiento, la fijación de ese dispositivo y sobre todo la protección del sitio de salida, utilizando dispositivos sin sutura. Acuérdense que los dispositivos sin sutura, con sutura ya quedaron en desuso desde hace mucho tiempo. Ya no podemos tener catéteres y mucho menos centrales fijos y asegurados con una sutura. Entonces, he aquí la fijación y el aseguramiento de un catéter PICC, que la verdad está asegurado. Tenemos muchas herramientas para poder asegurarlo, desde pegamento de cianocrilato hasta apósitos de membrana transparente semipermeable. Y todo esto, ¿por qué se los digo? Para evitar lo que son las MARSI. Las MARSI son lesiones de la piel por adhesivo cutáneo de grado médico. Entonces, algo muy importante que debemos de proteger a nuestros pacientes. Sí, qué padre que ya tenga su catéter, una técnica perfecta, si finalmente no cuido tampoco la piel de mi paciente. Entonces, no nada más es centrarnos en un dispositivo, centrarnos en una técnica, sino también los cuidados post-instalación. ¿Vale? Si entendemos el concepto de la piel como escudo, barrera o protección, pues va a resultar fácil el entender por qué es esencial mantener esa integridad cutánea. Aquí les comparto un algoritmo de lesiones cutáneas asociados a dispositivos médicos para accesos vasculares. Este algoritmo nos lo proporciona una marca y que nos dice qué hacer cuando nos enfrentamos a una MARSI, porque en ocasiones es muy complicado asegurar un dispositivo. A lo mejor le instalaron a un paciente un catéter PICC, pero en la primera antisepsia lesionaron su piel. No voy a quitar ese catéter, ¿no? Entonces tengo que cuidar en lo más mínimo ese dispositivo y cuidar también la piel de mi paciente para que pueda preservarse. Y de acuerdo a la clasificación de las MARSI, vamos a tener aquellas que son de origen mecánico y las que son por dermatitis. Las de origen mecánico implica el skin scraping, que es una retirada de la epidermis, cuando nosotros arrancamos prácticamente ese apósito transparente sin ningún eliminador de adhesivo. El skin tear, que también es una epidermis arrancada por una fuerza o una fricción, y cuando es en tensión o vejiga, por separación entre epidermis y derma. Aquellas que son por dermatitis, pues van un poco más relacionadas a nuestros pacientes, que sean alérgicos a algún contacto con los materiales que nosotros utilicemos, por alguna foliculitis o incluso maceraciones. ¿Y qué factores determinantes me van a conducir a una MARSI? Tenemos aquellos que son intrínsecos, que son más relacionados a nuestro paciente, a sus alergias, a su edad, a sus condiciones de la piel, aquellas que ya estén previas a otros dispositivos, y los extrínsecos, que van a ser básicamente aquellos que se enfocan en los tratamientos y la terapia de infusión de los pacientes. Para evitar las MARSI, pues tenemos aquí las características del apósito ideal, con qué debemos de cumplir. Nos dice que debe de ser permeable y con una buena tasa de permeabilidad, que pues se mantenga intacto. Estos dispositivos van a ser rudos con la parte del aseguramiento, pero muy nobles con la piel de nuestros pacientes. Entonces eso es lo ideal. Deben de ser también muy confortables, muy cómodos, fáciles de manipular y de instalar. Sobre todo deben de ser transparentes, deben de ser firmes con la fijación y suaves con la piel, y deben de ser duraderos. Hoy en día en el mercado pues contamos con diferentes maneras de fijar la piel.
con el acceso vascular, más aún desde que este uso de suturas ha quedado en desuso desde hace muchos años y que no lo decimos la parte de los profesionales de enfermería, que somos los encargados principales de mantener estos dispositivos, sino que ya lo respalda la evidencia científica y no de hace 1 o 2 años, sino ya desde hace mucho tiempo. Entonces, recomienden usar otro tipo de dispositivos para asegurar sus catéteres. Aquí tenemos algunos ejemplos. En la primera imagen tenemos un dispositivo de aseguramiento que es a través de un velcro. Este velcro, pues la verdad es muy cómodo, muy fácil de manejar. Tenemos el cianocrilato, que es un pegamento que va directamente en el punto de inserción para evitar que ese catéter se deslice o incluso salga o pueda volver a entrar en nuestro paciente. Tenemos otro tipo de dispositivo que a través de un anclaje percutáneo va a fijar ese catéter. Y finalmente los apósitos transparentes, incluso aquellos que tienen una almohadilla de clorhexidina. Todo esto que les acabo de explicar, desde la técnica, los dispositivos de aseguramiento, pues nos va a permitir reducir los riesgos y complicaciones de nuestros pacientes. La correcta instalación va a minimizar la posibilidad de infecciones, de que tengamos una flebitis u otras complicaciones, mejorando los resultados clínicos para nuestros pacientes. Implementando el uso de la ecografía y lo que es el electrocardiograma intracavitario para la confirmación de la punta de este catéter, pues la verdad es de que hemos innovado mucho y hemos tenido grandes logros en la instalación de estos dispositivos de acceso vascular y que incluso son mucho mayor cómodos. Una instalación de catéter PICC no tendría por qué doler a nuestros pacientes, no tendría por qué generar un trauma si nosotros nos capacitamos, nos certificamos para poderlo llevar a cabo de la manera adecuada. Todo esto con la estandarización de los procedimientos. Si nosotros estandarizamos un procedimiento, vamos a evitar esa variabilidad entre una técnica y otra. Es que a lo mejor tal enfermera lo hace de esta manera, pero el enfermero Misael lo hace de esta otra manera, que lleva un paso sistemático. Entonces, de ahí de respetar toda esa parte para finalmente llegar a esa reducción de complicaciones, que es lo que nos va a dar esa profesionalización. Una parte importante: la certificación promueve esa estandarización, no nada más con hacer y decirlo lo vamos a lograr. Nosotros como profesionales de la salud, médicos, enfermeros, tenemos que certificarnos en la instalación de catéteres periféricos y sobre todo que sigan los protocolos que contribuyen a la calidad y seguridad en la atención médica en nuestro país. ¿Con qué objetivos? Con comprender, relacionar, analizar, promover y reconocer unas técnicas adecuadas y un proceso de educación con certificación adecuado. ¿Cuál es realmente la importancia de la certificación en este estándar de competencia que nos habla del manejo del catéter PICC? Bueno, no nada más que lo sepamos hacer, que lo sepamos aplicar, que lo sepamos cuidar y que sepamos dar un buen seguimiento a los dispositivos de acceso vascular. Vamos a tocar rápidamente el punto del modelo único de la evaluación de la calidad, que era el MUEC. Ya recientemente, el mes pasado, se actualizó, ya no es MUEC, ya fue MOSEP-PAS, que pues todo esto nos da alineamientos que a nivel nacional, a nivel federal, pues debemos de seguir, que nos pide también dentro de uno de sus puntos contar con toda la infraestructura. ¿De qué va a servir que yo esté certificado en catéter PICC si en mi unidad hospitalaria no hay un ecógrafo para instalar accesos vasculares? Entonces, esa es una parte también muy importante y que les digo, no nada más es decirlo, es que nosotros contemos con esa capacitación como profesionales de la salud, como licenciados, como enfermeros especialistas en la instalación de dispositivos de acceso vascular. Todo esto nos va a llevar a una gestión de la mejora continua. Esta cultura de calidad y seguridad, pues es su propósito evaluar de manera presencial todas las mejoras dentro de los sistemas de salud. Todo eso que nosotros estamos tocando ahorita sobre los dispositivos de acceso vascular, pues nos va a permitir llevar a cabo estas técnicas con una eficiencia y una eficacia para el logro de una cultura de seguridad enfocada en nuestros pacientes, que el paciente, recordemos, es nuestro objetivo. ¿Qué vamos a lograr? Un reconocimiento profesional que yo creo que todos los profesionales de la salud hemos luchado
principalmente aquí en México, por obtener. El certificarnos en este estándar de competencia laboral, que es el estándar de competencia 1133, nos va a brindar ese reconocimiento oficial ante la Secretaría de Educación Pública y del CONOCER, validando que tengamos esa competencia para instalar este tipo de dispositivos en todo el territorio nacional y así obtener mayor movilidad y mayor empleabilidad, que yo creo que es lo que la mayoría pues buscamos. Se basa prácticamente este estándar en 4 elementos principales. Iniciamos con el primero, que es preparar a nuestro paciente para la instalación de este catéter PICC, preparar posteriormente el equipo y material a utilizar, atender propiamente a la instalación y finalmente asegurar este dispositivo. Todo eso es lo que nosotros como organismo certificador y como centro de evaluación les brindamos durante su alineación para que se certifiquen en este estándar de competencias y que ustedes sean instaladores de catéter PICC, mejorando así la atención que ustedes brindan en sus centros de trabajo. Entonces, si lo vemos de un punto diferente, creo que es muy importante la capacitación y la certificación para reducir riesgos para nuestros pacientes. Y algo que les quiero dejar antes de concluir, que una visión al futuro nos va a permitir ver más allá de lo que a simple vista tenemos. Certifiquémonos y emprendamos en esta instalación de catéteres. En ocasiones yo les comento a mis alumnos y que digo, no nos cerremos a la idea de que únicamente es trabajar en una institución de salud y esperar un contrato indefinido, sino que nosotros también como profesionales podemos emprender al estarnos capacitando y certificando y trabajar de manera independiente. El estar certificados en este estándar de competencia relacionado al catéter PICC ya no solo es un requisito, véanlo como una oportunidad para destacarse que en un campo que está en constante evaluación. Realmente tenemos muchas cosas innovadoras que tener de ahí. Y se los dice un emprendedor. Un futuro prometedor. Certifíquense, emprendan e innoven. Y aquí les dejo una frase que me gusta mucho: innovando en salud, educando para el futuro, liderando con pasión. Y finalmente concluyo, el futuro es suyo. No se conformen con el status quo. Sean parte del cambio, lideren con innovación en toda la instalación de dispositivos de acceso vascular. Certifíquense, emprendan y hagan que su futuro sea brillante. Muchas gracias. Agradecemos tan importante exposición del licenciado Misael Cortés Cruz. Ahora llega el momento de las preguntas. Si alguno tiene alguna duda, puede levantar su mano y con gusto les pasamos el micro para que el licenciado pueda ir respondiendo sus preguntas. Entonces, con toda la confianza, pueden ir levantando su mano y él las responderá. ¿Quién tiene alguna duda para que le puedan pasar el micrófono y puedan expresar sus dudas? Ok, todo quedó perfectamente entendido. Ok, tenemos una pregunta de ese lado. Entonces, adelante, le pasan el micro. ¿Cuál es la mejor forma para tomar muestras de sangre del catéter? Para la toma de muestras se puede utilizar uno de los lúmenes de nuestro catéter, que es de los más proximales y que en esta ocasión pues podemos contar con dispositivos que sean bilúmenes o trilúmenes, y en el más grueso es en donde va toda la terapia de infusión y nos podemos guiar en algún otro para poder realizar esa extracción. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok. Bueno, pues en nombre de todo el comité de Medical Expo, quiero expresar un sincero agradecimiento al licenciado Misael Cortés Cruz, así como hacer entrega de este presente y este reconocimiento, y le despedimos con aplausos. Muchas gracias.